En la mañana del 30 de marzo de 1971, en una esquina del número 2000 de la Western Avenue de Seattle, un hombre de 28 años encendió las luces de un local de 30 metros cuadrados, sacó a la acera un cartel de madera pintado a mano y esperó. El local olía a café tostado y a madera recién lijada, porque los tres socios habían construido el mostrador ellos mismos en el sótano de la casa de los padres de uno de ellos, y habían limpiado el espacio de los 90 metros cúbicos de basura que el antiguo inquilino, un anticuario, había dejado apilados contra las paredes. El alquiler costaba $137.50 al mes. El primer cliente que entró era amigo de los fundadores. Llegó con su hija de 2 años de camino al mercado y se fue con un paquete de café de Sumatra a $1.75 la libra y una botella de vino blanco que alguien había traído para celebrar la apertura. Ese día no vendieron ni una sola taza de café. Lo que vendían eran granos. Y los granos, en aquel primer día, no sabían todavía que iban a cambiar la manera en que el mundo entero entendía una bebida que llevaba siglos, sin que nadie la pensara de otra manera. Para entender cómo una tienda de granos de café en un mercado de pescado de Seattle se convirtió en la cadena de cafeterías más grande de la historia del mundo, tenemos que retroceder un paso más, hasta Berkeley, California, hasta el 1 de abril de 1966, hasta la esquina de Vine Street con Walnut Street, donde un holandés de 46 años llamado Alfred Pitt había abierto una tienda tan pequeña que cabía en ella un tostador de 25 libras, 10 kilos de granos colombianos, y la convicción más sólida del mundo del café americano de la época: que los Estados Unidos, el país más rico del planeta, bebían el café más malo de la civilización occidental. Alfred Pitt había crecido en Alkmaar, Holanda, en la trastienda de la empresa cafetera de su padre, aprendiendo desde niño a distinguir un grano bien tostado de uno quemado por el sonido y el olor antes de poder verlo, y ese conocimiento lo llevó a Londres, donde trabajó para Twinings, y luego a Indonesia, donde pasó años en las plantaciones de Java, aprendiendo que el café oscuro y denso de las colonias holandesas era una experiencia completamente distinta de la aguachirle que los restaurantes americanos dejaban pudrirse en las cafeteras desde el desayuno hasta el cierre. Cuando llegó a San Francisco en 1955 y probó el café que servían en los diners de la ciudad, Pitt sintió la indignación específica de quien lleva la vida entera acumulando un estándar y lo encuentra sistemáticamente ignorado. Pasó una década trabajando en la industria de importación de café antes de decidir que la única manera de cambiar lo que el americano bebía era mostrárselo en persona, y en 1966, con el dinero que le había dejado su padre en herencia y un tostador comprado de segunda mano, abrió Pitt's Coffee, Tea and Spices en Berkeley, con la convicción de quien sabe que tiene razón, aunque el mercado todavía no lo sepa. Los granos de Pitt llegaban de las mejores fincas de altitud de Colombia, Guatemala y Java. Los tostaba él mismo en pequeños lotes, controlando el calor con la sensibilidad táctil de quien ha hecho eso miles de veces. Y cuando los clientes de Berkeley entraban a comprar, y él los detenía detrás del mostrador para explicarles de dónde venían los granos que sostenían en la mano, qué clima había producido esos sabores, qué diferencia había entre un tueste oscuro y uno medio. Muchos de ellos se quedaban más tiempo del que habían planeado porque estaban escuchando a alguien que hablaba del café, con la seriedad con que los profesores hablan de las cosas que aman. A esos clientes los llamaban Pitniks, un juego de palabras entre el apellido del fundador y Beatniks, y eran la primera tribu de lo que se convertiría décadas después en la cultura global del café de especialidad. Lo que Pitt había entendido antes que nadie era que la gente no compra café. Compra lo que el café les hace sentir, y que si se les enseña a sentir algo mejor, son completamente incapaces de volver a conformarse con menos. En el invierno de 1970, 3 jóvenes de Seattle, que habían conocido a Pitt
y que habían quedado atrapados en su órbita con la fascinación específica de quienes han probado algo extraordinario y ya no pueden pretender que no existe, hicieron el viaje a Berkeley durante las vacaciones de Navidad para pedirle al holandés que les enseñara su oficio. Se llamaban Gordon Bowker, escritor, Jerry Baldwin, profesor de inglés, y Zev Siegel, profesor de historia. Ninguno de los tres tenía formación en negocios. Los tres tenían lo que la formación en negocios rara vez produce: una convicción sobre lo que el mundo necesitaba que todavía no tenía. Pete los recibió con la severidad de quien no regala su conocimiento, pero tampoco lo esconde. Los puso a trabajar detrás del mostrador, les enseñó a oler los granos en cada etapa del tueste, les explicó su red de proveedores, les dio permiso para copiar el diseño de su tienda y les vendió los primeros granos para Starbucks, con la generosidad de quien entiende que la mejor manera de proteger una idea es expandirla. Pete dijo de ellos que eran los hijos que nunca había tenido. Años después, cuando Starbucks había crecido hasta convertirse en algo que él nunca habría imaginado, diría también que Baldwin nunca aprendió nada de él, y esa contradicción, el orgullo y la decepción coexistiendo en la misma persona, describe con precisión el papel de Alfred Pitt en esta historia. Fue el origen de todo y la sombra de nada. La tienda de Pike Place vendió granos durante los primeros 10 años de su existencia sin servir una sola taza de café preparado. Y esa decisión, que en retrospectiva parece absurda y que en su momento era una declaración de principios, dice todo sobre lo que los fundadores querían construir y lo que construyeron sin saberlo. Querían que el cliente llegara a casa, tostara los granos si era necesario, preparara el café con atención y bebiera algo que valía la pena beber. Querían transformar el acto privado de preparar café en una práctica consciente, no en una rutina automática. Lo que no habían calculado todavía era que había algo entre ese acto privado y la cafetería de aluminio del restaurante de barrio que nadie había llenado todavía. Un espacio entre la casa y el trabajo donde la gente pudiera detenerse, respirar y tomar algo que les importara. Ese espacio lo descubrió, en una mañana de primavera de 1983, un vendedor de 30 años de Brooklyn que había llegado a Seattle siguiendo una anomalía en los pedidos de su empresa. Howard Schultz había crecido en los Canarsie Housing Projects del sur de Brooklyn, los bloques de vivienda pública donde su padre, Fred, conductor de camiones y trabajador de fábrica, llegó a casa un día con el tobillo roto después de resbalar en una placa de hielo en su ruta de reparto. Lo despidieron sin seguro médico, sin compensación por accidente laboral, sin nada a lo que agarrarse, mientras su esposa estaba embarazada de 7 meses y no podía trabajar, y Howard, que tenía entonces 7 años, escuchaba por las noches las discusiones sobre dinero que su familia nunca tenía y aprendía a decirle a los acreedores que llamaban por teléfono que sus padres no estaban en casa. Schultz creció con esa imagen grabada en algún lugar donde las imágenes de la infancia se graban con permanencia, la del hombre al que el sistema había aplastado sin misericordia, y tomó una decisión que no formuló en palabras hasta mucho después, pero que guió todo lo que hizo desde entonces. Si alguna vez tenía el poder de construir algo, no dejaría a las personas detrás. Esa decisión, tomada en un apartamento de Brooklyn por un niño de 7 años, mientras su madre le pedía que mintiera a los acreedores, fue la que convirtió a Starbucks en lo que se convirtió, aunque nadie lo sabía todavía. En 1981, Schultz trabajaba como director de ventas para Hammarplast, una empresa sueca de utensilios de cocina que fabricaba cafeteras de goteo, y notó en los registros de pedidos que una pequeña tienda de granos de café en Seattle ordenaba una cantidad de máquinas desproporcionada para su tamaño. Ningún restaurante ni cadena de hoteles de ese volumen pedía esa cantidad. Schultz fue a ver en persona,
Entró en la tienda de Pike Place, y lo que encontró fue algo que sus años de ventas no le habían preparado para encontrar. Personas detrás de un mostrador que hablaban de los granos que vendían con la misma intensidad que los sommeliers hablan de los vinos que descorchan. Schultz pasó el resto del día en la tienda. Volvió al día siguiente y tardó un año en convencer a Baldwin y a sus socios de que lo contrataran como director de marketing, porque los socios desconfiaban de los vendedores con ambición que llegaban de fuera con ideas sobre lo que Starbucks debería ser. Finalmente lo contrataron, y en la primavera de 1983, cuando Baldwin mandó a Schultz a Milán para asistir a una feria internacional de utensilios del hogar, ocurrió lo que iba a cambiar todo. Schultz llegó a Milán en una mañana con el sol entrando oblicuo por los pórticos de la Galleria, y en la primera mañana de su visita, entró en un bar de espresso del barrio de Brera para pedir un café, y se quedó mirando durante varios minutos sin pedir nada, porque lo que veía no era un local de comida, sino una coreografía. El barista detrás del mostrador saludaba a cada cliente por su nombre. Preparaba el espresso con la concentración de alguien, realizando un gesto que ha hecho exactamente igual miles de veces. Y los clientes no llegaban con prisa, sino con la tranquilidad de quien sabe que tiene un lugar en el mundo donde siempre será recibido de la misma manera. Schultz recorrió Milán durante días, visitando bar tras bar. Había 1.500 solo en la ciudad, y en cada uno encontraba la misma cosa: un espacio entre el hogar y la oficina, donde las personas recuperaban algo que en la vida americana de la época no tenía nombre, pero que se parecía mucho a la pertenencia. Lo que Schultz entendió aquella semana en Milán no fue que los americanos necesitaban espresso, eso era una consecuencia, sino que necesitaban ese tercer lugar, ese espacio entre los dos mundos, donde nadie les pedía nada, salvo que existieran durante el tiempo que tardaba en prepararse una bebida caliente. Volvió a Seattle, convencido de que esa idea era trasplantable, y encontró en Jerry Baldwin exactamente lo que le habría encontrado a cualquier persona que traiga una visión radicalmente nueva a algo que funciona razonablemente bien. Resistencia. Baldwin y sus socios habían construido Starbucks sobre el principio de que el café era un producto artesanal que merecía ser preparado en casa con atención, y la idea de convertir la tienda en una cafetería donde se sirvieran bebidas preparadas les parecía una traición al espíritu con el que habían fundado la empresa, una concesión al mercado masivo que Alfred Pitt habría desaprobado. Schultz convenció a Baldwin de dejarle montar una barra de espresso en la sexta tienda que Starbucks abrió en 1984, a modo de experimento. La barra tuvo 200 clientes el primer día y 400 el segundo. Baldwin miró los números, los consideró con la seriedad de alguien que lleva más de una década pensando en café, y le dijo a Schultz que era muy impresionante, pero que no era lo que Starbucks quería ser. Schultz escuchó, y en 1985 renunció para fundar su propia cadena de cafeterías italianas, a la que llamó Il Giornale, el diario, y para la que necesitaba $400,000 que ningún banco quería prestarle. Visitó a 242 inversores potenciales. 217 lo rechazaron. Los 25 que apostaron por él le dieron el dinero suficiente para abrir Il Giornale en Seattle en 1986, y la cafetería funcionó con la inmediatez de las cosas que llegan justo antes de que el mercado estaba listo para recibirlas. El café que Schultz servía no era el espresso austero de los bares milaneses, sino una versión americana de esa experiencia, con más leche, más azúcar, más opciones, más espacio para sentarse, más música, diseñada para un cliente que quería la sensación del bar italiano sin la austeridad italiana. En 1987, 2 años después de que Schultz se fuera de Starbucks, Baldwin decidió vender la cadena para concentrarse en Peet's, que era donde su verdadero amor por el café
había encontrado siempre su hogar más honesto. Y Schultz reunió inversores, compró Starbucks por $3.800.000, fusionó Il Giornale con la cadena que había dejado 2 años antes y cambió el nombre de todos los locales a Starbucks. Lo que hizo en los años siguientes fue la consecuencia directa de lo que había visto en el tobillo roto de su padre en Brooklyn. En 1988, cuando Starbucks tenía 11 locales y los analistas del sector le decían que la cadena era demasiado pequeña para justificar el coste, Schultz extendió el seguro médico a todos los empleados que trabajaran más de 20 horas semanales, incluidos sus parejas no casadas, una política que en 1988 era tan inusual que los directivos de recursos humanos de otras empresas llamaban a preguntar si era un error en el comunicado. No era un error. En 1991, introdujo el programa Bean Stock, que daba opciones sobre acciones de la empresa a todos los empleados, incluidos los baristas a tiempo parcial, porque Schultz había decidido que las personas que hacían posible cada taza de café merecían participar en el valor que esa taza creaba. Llamó a sus empleados partners, socios, y lo dijo en serio, con la seriedad de alguien que ha visto lo que le ocurre a una familia cuando el sistema decide que quien trabaja con las manos no merece protección. La expansión fue tan vertiginosa que sus propios ejecutivos perdieron a veces el hilo de lo que habían empezado. En 1992, cuando Starbucks salió a bolsa con una valoración de $271 millones, había 165 locales. En 1994 había 425. En 1996, Starbucks abrió su primera tienda fuera de Norteamérica, en Tokio, y descubrió que el tercer lugar que Schultz había visto en Milán no era una idea italiana ni americana, sino una necesidad humana que funcionaba con la misma precisión en cualquier ciudad donde las personas trabajaran demasiado y necesitaran un lugar donde no tuvieran que ser productivos durante el tiempo que tardaba en enfriarse una bebida caliente. Hay alguien en esta historia que debería aparecer más veces en los libros de lo que aparece. Zeev Siegel fue el único empleado pagado de Starbucks el primer día. Sus 2 socios conservaron sus empleos mientras él atendía el mostrador, pesaba granos, explicaba orígenes a clientes que en 1971 no sabían todavía que existía algo llamado café de especialidad. Y dejó la empresa en 1980, antes de la llegada de Schultz, antes de la expansión, antes de que el nombre de Starbucks significara algo fuera de Seattle. Se fue para explorar otros intereses, según dijeron los comunicados de la época, que es la manera educada de decir que las cosas que había ayudado a construir iban en una dirección que ya no era la suya. Las acciones que Zeev Siegel no tenía en 1992, cuando Starbucks salió a bolsa. El dinero que no recibió cuando Schultz compró la empresa en 1987. La historia que la prensa contó durante décadas sin mencionarlo con la frecuencia que merecía. Todo eso es el precio invisible de haberse ido antes del momento en que el mundo decidió que lo que ellos 3 habían empezado valía algo. Zeev Siegel fue el primero en atender el mostrador. Es el que menos aparece en los rótulos de la historia. En algún almacén de Seattle existe todavía el primer cartel de madera que los 3 socios pusieron en la acera del 2000 de la Western Avenue, la mañana del 30 de marzo de 1971, antes de encender las luces y esperar al primer cliente. Lo que pusieron en venta ese día no era café, sino la convicción de que el café merecía ser tomado en serio. Y esa convicción, trasladada de Berkeley a Seattle por 3 profesores sin capital, amplificada en Milán por un vendedor de Brooklyn que recordaba el tobillo roto de su padre, terminó convirtiéndose en el objeto más ubicuo de la vida urbana del siglo XX. El vaso de cartón con un nombre escrito a mano en el costado, que alguien lleva en la mano por la calle sin saber que lo que sostiene es el resultado de 50 años de personas que creyeron
que una taza de café podía ser algo más que una taza de café. Hay negocios que venden productos y hay negocios que venden la sensación de ser alguien mientras los consume. Y la diferencia entre los dos no está en el contenido del vaso, sino en lo que el vaso significa para quien lo lleva. Alfred Pitt enseñó a 3 profesores de Seattle a tomar en serio los granos. Los 3 profesores abrieron una tienda que olía a madera y café tostado en un mercado de pescado, y un niño que había escuchado a su madre mentirle a los acreedores por teléfono, decidió, desde esa tienda, que el café era el lugar donde nadie debería ser dejado atrás. Esa es la historia que hay dentro del vaso.